tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Son muchas las ocasiones que en esta mesa hablamos de la situación del sector sanitario en las islas y eso nos ha llevado también a hablar de la situación laboral de sus profesionales. Ustedes recordarán, serían como nosotros los primeros que salieron a los balcones a aplaudir la labor de los profesionales sanitarios y no sanitarios, de los profesionales en general que trabajan dentro de nuestro sistema de salud durante la pandemia. La realidad es que después de ese momento, antes y ahora, bueno, nos encontramos con una situación laboral bastante precaria, con contratos temporales, con una inseguridad laboral que provoca que muchas de estas personas que trabajan, insisto, en una labor tan importante y tan delicada como es la atención sanitaria de nuestra sociedad, bueno, pues vivan en una incertidumbre constante. El pasado 15 de febrero, alrededor de 500 personas salieron a la calle a protestar por esta situación y lo hicieron a raíz de una convocatoria realizada por una asociación de reciente creación, es la Asociación Sanidad Canaria Unida. Vamos a conocer hoy un poco por qué se ha formado esta asociación, por qué protestan, cuáles son los motivos que han llevado a los profesionales sanitarios y no sanitarios de los centros de salud, de los hospitales o, por ejemplo, también que forman parte del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, bueno, pues a protestar por su situación laboral. Para ello nos acompañan en esta mesa Rebeca Amador, que es la presidenta de esta asociación. Rebeca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y está con nosotros también Ruth Alfajeme, que es la tesorera de esta asociación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que, bueno, Ruth, me gustaría empezar un poco dando a conocer la creación de esta asociación. ¿Por qué? ¿Por qué deciden ustedes dar el paso de constituir una asociación y dar un paso adelante para exigir acabar con esa precariedad laboral que llevan tantos años sufriendo? Pues esta asociación nació entre varios compañeros porque no nos sentíamos representados ni por los recursos humanos del Servicio Canario de la Salud, ni nos sentíamos tampoco representados por los sindicatos. O sea, no se sentían representados por los representantes legales que tienen dentro del sistema. No. ¿Y cuáles las circunstancias que les han llevado a dar este paso? Es decir, ¿qué es lo que reivindican? Pues estamos reivindicando estabilidad laboral. O sea, ahora mismo no tienen estabilidad laboral. No. Por ejemplo, en tu caso, Ruth, ¿cuántos años llevas trabajando dentro del sistema sanitario? Pues aproximadamente 5 años. ¿Y en esos 5 años qué tipo de contratos te han hecho? Pues contratación por baja, también por vacaciones a los compañeros. O sea, siempre contratos de corta duración, entiendo. Sí. ¿Cuál es el contrato más largo, por ejemplo, que has tenido en tu caso? El contrato más largo lo tuve 9 meses porque fui contratada por una compañera que cogió la baja en el COVID. ¿En tu caso qué labor desempeñas? Yo soy técnico de auxiliar de enfermería. ¿En qué centro? En el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y en el universitario. ¿Y tu realidad es la que más o menos comparten la mayoría de tus compañeros y compañeras? Sí. Claro, Rebeca, el caso de Ruth, por lo que veo, no es una excepción, es lo habitual. Es la regla, sí, la tónica habitual realmente que hemos visto desde hace años. Siempre hemos sido el sector sanitario, no sanitario, todo el que trabaje para el Sistema Canario de Salud. Hemos sido un personal con un tratamiento, una forma de tratar bastante precaria, siempre contratos cortos, escasa antelación, poca organización por parte de los recursos humanos, por lo tanto siempre nos acabamos viendo abocados a diversos problemas en nuestro día a día. En tu caso, ¿cuántos años llevas trabajando en el sistema sanitario? Yo soy graduada del 2018 y creo que ya llevo casi que la friolera de 6 años, creo, más o menos, sí. Entonces, bueno, es triste que salgas de una carrera con toda tu ilusión o que salgas de tu formación realmente con toda una ilusión de enfrentarte día a día a unos retos y verte frustrada. Eres enfermera, ¿verdad? Yo soy enfermera. ¿De qué centro? Yo actualmente estoy en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Y en tu caso también has ido arrastrando contratos temporales? Mis contratos, la verdad que lo que respecta a enfermería han sido un poco más estables. Es verdad que este último año casi todos tuvimos un contrato anual, pero la tónica habitual solía ser bajas o contratos de corta duración, vacaciones o bajas en la mayoría de los casos. Claro, cuando se enfrentan a contratos de estas características, ¿hasta qué punto pueden nacer, digamos, no sé, Ruth, en tu caso, planes de vida, planes de futuro, de decir, oye, quiero tener, pues no sé, invertir en algo, comprarme una casa? Claro, ¿hasta qué punto tienen seguridad de que van a volver a ser contratadas? Ninguna. Ninguna. Vivimos, en verdad vivimos pegadas al teléfono por miedo a que nos llamen. Yo vivo en un piso bajo que prácticamente no tengo cobertura
y me entra ansiedad. Ansiedad porque dice, a lo mejor no cojo la llamada y me quedo sin trabajar. Sí. La verdad que son situaciones que cuesta entender, ¿no? Esto al final viene provocado porque no se han convocado oposiciones, o las que se han convocado pues han tenido muchísimos problemas, han tardado en resolverse. ¿Tú te has llegado a presentar alguna oposición? No. ¿Ha habido alguna convocatoria en estos años? No. O sea, no has tenido la oportunidad de estabilizarte laboralmente. No te ha dado la oportunidad la administración en ese sentido. No. Claro, ante esta situación, Rebeca, ustedes, lo explicaba un poco antes Ruth, pero ¿qué es lo que le piden a la administración pública? ¿Qué puede hacer la administración pública? Realmente nuestra ilusión, a cara del 7 de julio del año pasado, nos encontramos con que las normas nuevas en Europa y en España se modifican con la intención de generar una mayor estabilidad dentro de lo que es todo el Sistema Nacional de Salud, no solo el canario, eliminando o delimitando los contratos eventuales para generar los llamados nuevos interinos, que al menos nos procurarían contratos de una media de 3 años y asegurándonos una continuidad mayor en oposiciones, que las oposiciones se realicen cada año, cada 2 años, pero que el componente estructural de toda la sanidad no se base en eventuales, sino que se pasen a ser la parte más pequeña del sistema. Ha habido una reforma laboral, supongo que te refieres a eso también, en la que la naturaleza, digamos, la reforma es acabar con la temporalidad, acabar con los contratos eventuales. Claro, esto llevado al sistema sanitario es más complejo, sobre todo aquí en Canarias, cuando vemos que no se han convocado oposiciones. Pero por lo que contaba Ruth, por lo que tú cuentas, Rebeca, entiendo que ¿hasta qué punto se está cumpliendo con esa reforma laboral? A ver, realmente no podemos decir que no se esté incumpliendo, porque es verdad que dentro de lo que cabe actualmente se ciñen a la ley. ¿Qué nos estamos encontrando? Que hay 3 supuestos a la hora de contrataciones. Tenemos una contratación por bajas, que son, pues, yo voy a cubrir a un compañero y mientras ese compañero no se encuentre, yo le cubro. Y luego estamos que te den una plaza vacante, porque no hay nadie que la tenga de forma fija, y la puedas ocupar de 1 a 3 años, que sería el contrato más estable dentro de los 3 casos. Y luego nos encontramos con el que ha tomado la decisión el Gobierno de Canarias, que ha sido la eventualidad por cúmulo de tareas, un contrato de 9 meses, para hablar rápido y claro. ¿Qué nos estamos encontrando? Que cuando finalizan esos 9 meses, si no nos dan una plaza estructural, si no se crea otra plaza o nos dan el contrato de interinidad de 3 años, porque todos se llaman interinos, no sabemos qué tiene que pasar, porque realmente ley en mano, legalmente tendríamos que estar 9 meses en el paro después de ese contrato. Entonces, o sea, 9 meses sin trabajar. En efecto. Claro, porque yo entiendo que los contratos que se han firmado en base a esa figura vienen a expirar a finales del mes de octubre aproximadamente. 31 de octubre. ¿Ustedes no saben qué va a pasar después de esa fecha? No. ¿Cuántos compañeros puede haber en esa situación? Pues, hombre, realmente podremos estar hablando de una media de 3 a 4 promociones. 3 a 4 promociones. Completas. También veía en las reivindicaciones que ustedes hacían que se están haciendo incluso, hay veces que se hacen contratos por horas y por días. Sí, eso es algo normal. O sea, nosotros normalmente sobre las 2:30, 3 de la tarde, la tónica habitual de lunes a viernes en los chats o en los comentarios de los propios compañeros en diferentes tipos de profesiones es pues si te arreglas, te vistes, a las 3 nos vemos y son las 2:30 de la tarde. O mira, son las 10 de la mañana y ¿cuándo empieza mi contrato? Y dice, no, empezaba a las 8, así que vente cuando puedas. O sea, eso es una realidad día tras día. Eso es habitual. Eso es habitual. Lo cierto, Ruth, es que, por ejemplo, en tu caso, lo decía al principio, nos acostumbramos a poner en valor el trabajo de las personas que están en los centros sanitarios, sobre todo cuando nos estalló una pandemia, ¿no?, como la que hemos sufrido en los últimos años. ¿Tú trabajaste durante la pandemia? Sí. ¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue para ti? Pues fue una época bastante dura. ¿Y ustedes, por ejemplo, tuvieron la formación adecuada, contaron con todos los medios adecuados para realizar ese trabajo de manera, digamos, responsable y digna? No. No, en tu caso no fue así. No, en un principio teníamos que reutilizar los EPI y tampoco es que no es que se preocuparan por nosotros para formarnos. Nos metían ahí. ¿A ti no te formaron? No. O sea, tú llegaste a tu puesto de trabajo en medio de una pandemia y no tenías formación para actuar en una situación como esa. No, era algo súper desconocido y ahí me tocó y ahí me quedé. Y a pesar de eso, bueno, supongo que en tu caso y en el de todos los compañeros y compañeras, pues intentando hacerlo con la mayor profesionalidad posible. Por supuesto.
Hay un lema que ustedes repiten mucho y lo repetían en la manifestación del pasado 15 de febrero, que es la vocación no justifica la explotación o algo así, es el lema. Sí, en efecto, sí. La vocación no justifica la explotación. ¿Para ti tu trabajo es vocacional, Ruth? Sí. ¿Y sientes que estás explotada? Sí. En tu caso, Rebeca, incluso te quiero recordarlo porque además fue muy sonado en las redes sociales. Tú decidiste de manera voluntaria acudir a ese llamamiento que se hizo desde la Comunidad de Madrid, que era la comunidad más afectada por la pandemia, por el COVID-19. Y además, yo creo que eso demuestra un poco también tu nivel de vocación. Decidiste irte a Madrid. Sí, yo fui una de las compañeras que decidió irse a Madrid. Yo acababa, por suerte, yo tengo una formación especializada en urgencias y emergencias y me pareció importante intentar echar una mano en la medida de lo posible. En ese momento, aquí en Canarias no me daban un contrato, por lo tanto ahí me ofrecían una calidad y bueno, estuve allí un tiempo y ya luego volví. La verdad que yo, por ejemplo, como la compañera, en Madrid sí, pero yo aquí no tuve problemas con el tema de los EPIs. Es verdad que la formación, bueno, no tanto era la parte formativa, que cada gerencia lo hace de alguna forma, pero sí era que como cada día el protocolo cambiaba, muchas veces hacemos una cosa un día, al día siguiente no te valía, hoy lo haces bien, mañana lo haces mal, y era un poco, vivíamos el día a día, un poco esa era la situación. Tanto era así que yo recuerdo que viví en el día a día hasta el punto de que creo que tú te fuiste para Madrid y el día antes todavía no sabías dónde te ibas a quedar. Sí, es verdad que eso, bueno, ya fue sonado que se prometió un hospedaje y unas dietas al personal que se dirigiera a la Comunidad de Madrid y bueno, luego nos encontramos con una realidad muy diferente, que fue vivir de la caridad pues, de diversas asociaciones como yo, que fui acogida por una asociación. Y bueno, también... O sea, tuviste que ser acogida en Madrid. Yo tuve que ser acogida, en efecto. A pesar de que ibas ahí a reforzar los servicios sanitarios y ayudar en una situación de crisis como era la pandemia. Exacto, esa fue mi realidad. La verdad que son realidades duras. Yo creo que un poco eso sirve para que los espectadores y las espectadoras entiendan, ¿no?, la importancia del trabajo que ustedes realizan. Yo creo que al final es un trabajo reconocido por la sociedad, pero claro, también esa precariedad, ¿cómo afecta, digamos, Ruth, en el trato al usuario, al paciente? Porque al final yo creo que eso, ¿hasta qué punto se refleja en el servicio que reciben? Es decir, ¿hasta qué punto ustedes pueden ser todos los profesionales que deberían en esas circunstancias? Nosotros intentamos ser los mejores profesionales que podemos, pero a veces no tenemos los recursos necesarios para darle una calidad que se merecen los pacientes. Claro, o sea, yo entiendo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Urgencias saturadas, colapsadas, falta de recursos, falta de profesionales. Claro, en esas circunstancias muchas veces también los usuarios no comprenden esa situación o las padecen o con razón y con motivos pues se quejan. Claro, y ustedes están en medio. Sí, nosotros prácticamente somos los que damos la cara. Y hay veces que los pacientes se pegan semanas en el pasillo, no en una cama, en una camilla. Claro, y cuando tú ves eso, por ejemplo, ¿qué piensas? Pues a mí se me parte el corazón porque yo también tengo familia. Y también puedo ser yo misma un día que me pueda ver en esa situación. Al final todos somos usuarios Sí. del sistema de salud. Hay una cosa muy interesante que comentabas antes, ¿no? Porque claro, mucha gente puede decir, bueno, una asociación ahora con todos los sindicatos que hay en el sector sanitario, y tú decías, es que no nos sentimos representados por los sindicatos. En tu caso, por ejemplo, ¿tú has tenido contacto con los sindicatos? Yo la verdad que he tenido poco contacto porque prácticamente soy nueva. He trabajado como 5 años aproximadamente, pero yo varias veces he ido a preguntar dudas a otro sindicato que yo estaba apuntada y no me daban la información que yo necesitaba. ¿No te sentías, digamos, representada por los sindicatos? ¿Esto es habitual? ¿Hay un poquito una desafección, digamos, de los profesionales hacia los sindicatos? Sí, yo creo que ahora mismo es una tónica habitual. También es verdad que creo que los sindicatos actualmente están muy sectorizados. Me explico. Existen sindicatos de enfermería, médicos, hay de técnicos auxiliares de enfermería, pero realmente no hay una cohesión y hay muchas veces que al final en un hospital, en un centro de salud, en todo lo que respecta a la sanidad, trabajamos más de 30 profesiones diferentes, o sea, día a día, somos una maquinaria perfecta en un reloj, o sea, el problema es que se generan luchas independientes, muchas veces incluso que rozan el absurdo, pues defienden cosas que tú dices, jope, pues no habrán cosas más importantes ahora mismo, como la precariedad laboral, como que mi compañero le den contrato.
para que luego hagas una lucha independiente, muchas veces no des la información completa a tu personal. Entonces, pues genera una desilusión grandísima. Yo creo que ahora mismo es un tema que está al día. Al final, probablemente todo esto se pueda reflejar o se haya reflejado en el, voy a decir, éxito de la manifestación del pasado día 15. Lo digo porque no es la primera ni será la última manifestación que hay en defensa de la sanidad pública, de las condiciones laborales, pero normalmente cuesta que la gente salga a la calle a protestar. Esto no era una manifestación que era un día entre semana, un miércoles, si no me equivoco. Bueno, era complicado y aún así hubo unas 500 personas. Tú estuviste en la manifestación, Sí. Ruth. ¿Y qué sensación te llevaste? Pues la verdad que muy orgullosa porque fue una asociación que se empezó a constituir el 1 de febrero y 2 días antes de la manifestación fue cuando nos dieron los permisos. Se pudieron, la información yo creo que no llegó a tantas personas como hubiéramos querido, pero yo creo que con 500 personas en las que fueron quedamos bastante contentos. Y después de ese día han notado que hay más compañeros y compañeras que se acercan a ustedes y les preguntan, oye, ¿esto de la asociación de qué va? ¿Cómo puedo participar? ¿Notan que poco a poco está creciendo este movimiento que están ustedes pues haciendo nacer? Sí, yo creo que sí. Y si no lo sabemos, nosotros se los hacemos llegar a personas que todavía no están informadas de la asociación, pues vamos dando la voz. Y después, bueno, al final tú eres la presidenta, Rebeca. Después de esa asociación, ¿han tenido algún contacto por parte del Servicio Canario de Salud para hablar con ustedes, para sentarse, para presentarse, digamos? Al final ustedes, como decía antes, están naciendo. No, la verdad, respecto al Servicio Canario de Salud no hemos tenido ninguna respuesta. Es verdad que sí algún sindicato ha querido acercarse a nosotros, incluso algunos políticos. Nosotros al final somos una herramienta porque obviamente una asociación no va a legislar, no va a cambiar nada, lo único que podemos es ser la herramienta, el input que haga que tantos sindicatos o incluso la propia política vea que a lo mejor algo está pasando mal, que la gente está descontenta y que, pues, que a lo mejor merecemos ser escuchados, que vean lo que estamos viviendo y que si actualmente el Sistema Canario de Salud sigue en pie es gracias a que hay un personal dando el 300% día tras día en hospitales, centros de salud, IAS, todos. Gracias a ellos, no por los que están en la poltrona, no al político, no al sindicato, es a la gente que está todos los días dando el caño en ese hospital. Decías que algún político se les ha acercado. Entiendo que, claro, algún partido político habrá querido hablar con ustedes. A ver, está claro, esto es un año electoral, creo que no es ninguna broma, entonces, bueno, yo creo que obviamente interesa. Nosotros lo que queremos hacer llegar es que obviamente nosotros vamos a escuchar a cualquiera que quiera escucharnos porque al final son los que legislan y los que pueden cambiar la realidad, pero que es verdad que ni tenemos un color político ni pertenecemos a ningún sindicato, simplemente queremos, entre comillas, justicia, dignidad. Quieren dignidad. ¿Tienen previsto seguir, digamos, una hoja de ruta de movilizaciones, repetir lo que ocurría el día 15? En efecto, ya estamos movilizando. Ciertas asociaciones están formalizando huelga, pero vamos, nosotros de momento nos vamos a sumar como manifestación el día 25 de marzo. El día 25 de marzo, o sea, ya tienen fecha, el día 25 de marzo quieren volver a salir a la calle. Unimos fuerzas un montón de asociaciones en defensa de la sanidad pública, tanto de ciudadanía como de formación especializada como somos los sanitarios o el personal que trabaja para ello. Y en tu caso, Ruth, ¿tú notas el apoyo después, sobre todo después de esta manifestación, de tu entorno, digamos, tu familia, amigos y demás, se preocupan por tu situación laboral? Porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? Tu trabajo va en beneficio del interés general, forma parte de un interés colectivo que tenemos todos, que es que la sanidad funcione. ¿Notas preocupación de la ciudadanía por la situación que ustedes están pasando? Pues yo creo que sí que un poco la tendrán, porque si nosotros no tenemos estabilidad, ellos sabrán que su vida también corre peligro. ¿Y crees que la gente lo sabe realmente, la situación en la que Yo creo ustedes que lo están? saben, pero que no... como que no saben bien... no sé explicarlo. No saben bien cuál es la realidad, digamos, Exacto, concreta, ¿no? sí. de su situación laboral. Sí. Yo veo que tienes, Rebeca, una chapa del banco de sangre. Sí. ¿Verdad? Sí. Y dice, por un banco de sangre 100% público. Claro, esto va en la línea de noticias que hemos visto también recientemente y es la externalización, la privatización del banco de sangre. A mí me gustaría un poco aprovechar que te tenemos aquí, que vienes con esa chapa, para que nos expliques qué es lo que están pretendiendo hacer con el banco de sangre. Yo creo que aquí en Canarias es algo que es una realidad.
descentralizamos mucho, la sanidad está muy descentralizada. Nos encontramos actualmente con un hospital como es el Hospital del Norte o el Hospital del Sur, que no tienen una infraestructura digna para tratar a pacientes y se utilizan mayoritariamente como un geriátrico, como para centros de la tercera edad, porque externalizar servicios a lo mejor de cara a la gerencia es más factible. ¿Qué pasa? Que nos estamos encontrando compañeras de la limpieza del Hospital de la Candelaria descentralizadas, les paga una empresa privada y estamos viendo la precariedad que hay en el sector. Los técnicos de ambulancias, que encima ni siquiera siendo técnicos de ambulancias, siendo técnicos sanitarios, no se les denomina sanitarios. Y nos estamos encontrando con una realidad que son estos compañeros que también trabajan para la privada y también están súper desprotegidos en su trabajo. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? El Banco de Sangre dice, no nos podemos hacer cargo de forma pública, el gobierno, entonces vamos a externalizarlo, vamos a vender la sangre básicamente. La gestión seguirá siendo un servicio público, pero la gestión será privada. Y ahora estamos viendo que una gestión privada, al final, lo único que conlleva es una precarización del sector. Claro, al final yo entiendo que una empresa privada lo que busca son los beneficios, lógicamente. Que eso, ¿cómo creen ustedes que puede afectar a un servicio tan fundamental como es el del banco de sangre? Nosotros buscamos salvar vidas, cuidar, sanar. Las empresas buscan generar al final de mes un dinero. Entonces, lo que estamos viendo actualmente, y lo pienso muy fehacientemente, que el primer paso para que la ciudadanía vea con buenos ojos la privatización es generar el descontento que están haciendo hoy en día en los centros de salud, como antes estábamos hablando de todos los centros sociosanitarios, que era lo que le comentabas a mi compañera. Y realmente creo que todo el problema está en eso. Si tú consigues desmantelar la sanidad pública, el ciudadano acabará viendo bien la gestión privada, y ese es el problema, porque realmente no es que nosotros no estemos haciendo las cosas bien, sino que no tenemos los medios pertinentes para ello. Lo que pasa es que hay una frase que tú decías ahora, es el gobierno, la administración dice que no puede gestionar públicamente el banco de sangre. ¿Por qué? Buena pregunta. Muchas veces yo creo que es que realmente es la opción fácil. El ser humano al final siempre tira por la opción fácil. Lo ideal sería que Banco de Sangre estuviera bajo el abanico del Servicio Canario de Salud, ya sea por uno de los hospitales, por primaria, por cualquiera de las gerencias, pero que fuera algo 100% público. Ahora mismo realmente, por lo que yo he hablado con los compañeros, es incluso un compendio de diferentes asociaciones, entonces realmente tampoco tienen un espacio específico. O sea, tampoco le han dado la importancia que merece, entiendo, a algo tan importante. En efecto. Hay una cosa que has repetido mucho, Rebeca, y te quería preguntar, Ruth, tú también lo comentabas antes, ¿no? Porque entiendo que aquí al final en esta asociación no solo son profesionales sanitarios, también hay profesionales que no son sanitarios directamente, trabajadores del servicio de limpieza, yo no lo nombraba antes, pero es importante, trabajadores de los centros sociosanitarios, del IAS. ¿Ustedes están abiertos a cualquier persona que trabaje en un servicio, ya sea sanitario, sociosanitario, que tenga que ver directa o indirectamente con todo esto, entiendo? Por supuesto, todos son bienvenidos porque todos forman parte de la cadena. Y al final creen que hay un descontento también en todos estos sectores, entiendo. Sí. Que hace poco veíamos las protestas de los trabajadores también y trabajadoras del IAS. Claro, son situaciones complicadas, pero hay como algo en común, ¿no? Que es la precariedad laboral y otra es la falta de recursos. Claro, cuando tú decías antes que a veces no tenemos los recursos, por ejemplo, ¿qué recursos les faltan? Pues uno muy importante es la falta de espacio. Falta de espacio. Falta de espacio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Espacio para qué? Pues que se amontonan los pacientes en los pasillos de urgencia, por ejemplo. Claro, ahí siempre sale el recurso habitual, ¿no? De decir, no, es que claro, tenemos un montón de pacientes que deberían estar en centros sociosanitarios, pero están en centros sanitarios. ¿Esto ustedes lo perciben también? Sí. Y aparte, otro problema también importante es el tema de las ambulancias, que a veces es tanto las personas que están a la espera para entrar en urgencia, que las ambulancias se tienen que quedar ahí con los pacientes. Y eso quiere decir que si hay un accidente o una persona tiene algún problema de salud, la ambulancia no puede acudir a socorrerlo. O sea que muchas veces las ambulancias llegan al servicio de urgencias y no pueden dar salida a esos pacientes, o sea, no pueden entrar esos pacientes en el sistema de urgencias porque está colapsado. Hasta que lo tríen. Hasta que hagan el triaje, claro. Y mientras tanto, por tanto, esa ambulancia queda inutilizada para un servicio que tenga que prestar. Sí. Claro, al final todo esto, Ruth, Rebeca, nos lleva digamos, a la raíz de todo esto, ¿no? Que es el servicio
O sea, la defensa de la sanidad pública. Yo creo que al final va un poco en todo lo que has ido comentando. ¿Crees que está en peligro realmente la sanidad pública como la entendemos? Por supuesto que está en peligro. Nosotros cada vez nos estamos viendo, bueno, por suerte en Canarias lo estamos viendo con Banco de Sangre, pero en diversas comunidades ya están intentando descentralizar, están intentando generar sus contratas a la privada en lo más básico, que es la gerencia de atención primaria. Entonces, si nos estamos encontrando ante una privatización de algo que siempre ha sido la envidia del resto del mundo, como es nuestra sanidad pública universal, ¿dónde vamos a parar como sociedad? O sea, creo que es un pilar base de nuestra sociedad. ¿Crees que será posible o que esto tiene solución? Yo creo que solución tiene. Que hace falta un tiempo, hace falta unas capacidades, dinero, partidas presupuestarias, clarísimamente, pero a lo mejor la idea sería que mejorásemos esa calidad. Bueno, ese es el mensaje, yo creo, con el que deberíamos quedarnos, ¿no? La necesidad de defender la sanidad pública, y obviamente eso pasa porque haya más recursos, pero sobre todo porque pues, los trabajadores y trabajadoras del sistema pues, tengan una mayor estabilidad. Es algo sorprendente y la verdad es que yo les agradezco mucho que hayan dado ese paso, que el paso que están dando. Yo creo que hay muchas personas que al final se acaban sintiendo representadas, ¿no? por lo que este movimiento simboliza, ¿no? Que es la necesidad de salir un poco del discurso oficial, tanto de las siglas políticas como de las siglas sindicales, intentar visibilizar ese problema que existe de una manera un poquito más limpia, digamos, y alejada de los intereses particulares que pueda haber y que siempre hay, pues tanto en la política como en los sindicatos, como en organizaciones que tienen una estructura mucho más, digamos, arraigada en el tiempo con todo lo que ello supone. Más institucional. Más institucional. Pues Rebeca, Ruth, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Yo les deseo muchísima suerte. Hemos apuntado esa fecha, el 25 de marzo. Estaremos muy pendientes de esa manifestación. Ojalá que sea un éxito, ojalá que lo que pasaba el pasado 15 de febrero sea solo, bueno, pues la mecha, ¿no? de un movimiento que debería ir creciendo y que debería de exponer, además en una época muy buena. Ahora estamos a las puertas de las elecciones, tú lo decías antes, y quieras o no, nos guste o no, ojalá que no fuera así, pero hay una mayor sensibilidad con todas las protestas que salen en la calle. Desde aquí, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Hoy que hemos querido que conozcan un poquito mejor este movimiento que está surgiendo entre los profesionales, son muchísimos los problemas laborales que tienen los profesionales del Sistema Canario de Salud y de otras organizaciones y de otros estamentos tan importantes como puede ser el IAS, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. Y como eso, muchísimos profesionales que directamente velan por nuestra salud, por nuestros cuidados. Es fundamental que tengan una mayor estabilidad laboral, y todo esto además en un momento de muchos cambios, de muchas reformas legislativas en las que bueno, el Gobierno de Canarias intenta adaptarse a esa nueva realidad, pero claro, para adaptarse a esa realidad, como también decía un poco Rebeca en algunas de las respuestas, hace falta voluntad y hace falta presupuesto, y a lo mejor las cosas no se solucionan de un día para otro, pero sí que hay que ir dando los pasos necesarios pues, para que poco a poco se vaya estabilizando a tantos profesionales y que trabajar en el sistema sanitario, bueno, pues no sea una cuestión de incertidumbre laboral, sino que sea pues, una cuestión de seguridad que pueda permitir, lógicamente, que se preste un trabajo de manera digna y de manera que bueno, se defienda la sanidad pública. Nosotros nos despedimos, les dejamos en compañía de la programación habitual. Les recordamos que mañana vuelve el análisis de la actualidad en nuestro programa La Tertulia, después de una semana especial. Estamos dejando atrás los carnavales, pero llega una época muy importante en la que hay muchísimas noticias que comentar. Mañana estará con nosotros, por supuesto, nuestro director Manuel Artiles. Hablaremos, como no puede ser de otra manera, de ese caso de corrupción, del caso mediador que está generando tantos titulares, pero también de otras cuestiones fundamentales. La sanidad, sin duda, y la salud de nuestro sistema público siempre es un asunto al que recurrimos mucho en nuestros programas. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche.